Jesús es llevado frente a Pilato y Herodes. Lucas capítulo 23, versículo 1 hasta el 25. Introducción. Hola, te voy a explicar algo. ¿Qué cosa? Los diferentes términos y nombres con sus respectivas señas para que puedas comprender. ¿Qué significa la introducción de la historia? ¿Qué es? La historia es larga y quizás la comprendas más o menos. Los conceptos de la historia te traemos al inicio como una forma de explicarte para que puedas comprender con mayor claridad. Con la introducción lo vas a comprobar. Te invito a verla a continuación. El nombre de este hombre es Poncio Pilato y esta es su seña. Él gobernaba una zona llamada Judasa. Él era la única autoridad que podría condenar a muerte a cualquier persona. Los miembros del Sanedrín atraparon a Jesús y lo llevaron ante Pilato, porque no lo podían condenar. Ellos no tenían la autoridad de hacerlo. Pilato y Jesús se encontraron. Los romanos eran los únicos que podían condenar a muerte. Un hombre llamado Herodes Antipas, y esta es su seña. Él era el responsable de gobernar la zona de Galilea. Herodes y Pilatos antes estaban enemistados, pero a partir de ese momento se hicieron muy buenos amigos. Un hombre llamado Barrabás, y esta es su seña. ¿Quién era? Era un ladrón y asesino que estaba en contra del gobierno de Roma. Por eso lo atraparon y se lo llevaron preso. Barrabás incitaba al pueblo a ir en contra del gobierno romano. Pilato liberó a Barrabás para congraciarse con el pueblo, porque el Sanedrín dijo que Jesús perturbaba al pueblo. Les voy a explicar la historia. Los miembros del Sanedrín atraparon a Jesús y se lo llevaron preso. Le hicieron un interrogatorio y cuando terminaron lo llevaron ante Pilatos, el gobernador romano. Él lo interrogó también y cuando terminó de hacerlo, se lo llevaron a otro lugar donde estaba el rey Herodes. ¿Por qué? Porque Jesús era de Galilea y Herodes gobernaba ese lugar. Herodes lo interrogó y se burló de él. Y cuando terminó de preguntarle, se lo llevaron otra vez a Pilatos. Le mostramos la historia bíblica a continuación. Historia bíblica. Jesús es llevado frente a Pilato y Herodes. Lucas capítulo 23, versículo 1 hasta el 25. Muy temprano de mañana, un grupo de los miembros del Sanedrín se levantaron y llevaron a Jesús, a quien habían atrapado y apresado ante Pilatos. Ellos le acusaron diciendo que hemos descubierto que este hombre perturba al pueblo, se opone al pago del impuesto al César y dice que él es el Cristo, el Rey. Y también él les ha contado que en el futuro él será el Cristo, el Rey de los judíos. Pilatos lo miró y le preguntó: Jesús, ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús le respondió: tienes razón, soy el Rey de ellos. Pilatos meditaba en lo que decían los jefes de los sacerdotes y también los del Sanedrín. Miraba y examinaba a Jesús cuidadosamente y luego dijo: no veo que él tenga nada que vaya en contra de la ley romana, ni encuentro ninguna culpa de que acusarle. Pero los jefes de los sacerdotes y el Sanedrín insistían acusándolo fuertemente y diciendo: el Jesús estaba antes en Galilea enseñando estas cosas y propagaba cosas terribles que llegaron inclusive hasta Judea. Pilato le preguntó a Jesús:
¿tú creciste en Galilea? Pero otras personas que estaban allí escucharon decir que él era de Galilea. Herodes, el rey de Galilea, estaba en ese momento en Jerusalén, por suerte. Así que Pilato respondió: envíenlo a que se encuentre con Herodes. Los soldados agarraron a Jesús y se lo llevaron ante Herodes. Hacía tiempo que Herodes quería encontrarse con Jesús porque le habían contado que Jesús hacía varios milagros. Por eso Herodes quería encontrarse con él. Cuando por fin se encontró con Jesús, lo miró con asombro y estaba feliz de poderlo encontrar. Él pensó que Jesús le mostraría algún milagro. Después comenzó a interrogarlo. Pero Jesús callaba. Había muchas personas allí, los principales sacerdotes y maestros, y lo acusaban con insistencia. Uno de los soldados romanos que cuidaban a Herodes tomó una ropa muy fina y se la colocó a Jesús, para después reírse y burlarse de él. Esta ropa era una ropa de color fuerte oscuro. Así que Herodes ordenó que lo enviaran otra vez a Pilatos. Herodes y Pilatos antes estaban enemistados, pero a partir de ese momento se hicieron muy buenos amigos. Las personas de la multitud gritaban: no dejes libres a Jesús. Libera a Barrabás, crucifica a Jesús. Este hombre judío llamado Barrabás anteriormente había causado en una revuelta. Protestaba contra el gobierno romano y había matado a un hombre. Por eso lo habían atrapado y encarcelado. Según la cultura judía, durante la fiesta de la Pascua se podía escoger a una persona presa de los diferentes pueblos para que quedara en libertad. Pilato dijo: dejaré a Jesús en libertad para que se vaya. Pero la multitud gritaba con fuerza: no, deja en libertad a Barrabás, pero crucifica a Jesús. Pilato les preguntó: ¿por qué lo voy a crucificar si no hay de qué acusarle, ni nada por qué castigarle? Yo ordenaré que los soldados romanos se lo lleven y lo azoten varias veces, y después lo dejaré en libertad. Pero la multitud gritaba: crucifica a Jesús. Otra vez gritaban: crucifica a Jesús. Pilato decidió dejar en libertad a Barrabás, el hombre que antes había causado problemas al protestar y levantar una revuelta contra el gobierno romano, y que había asesinado a un hombre, y luego dijo a la multitud: que se haga como todos ustedes quieren, crucifiquen a Jesús.